tocar ciertas temáticas que vamos a hablar aquí con Edith, ella como la protagonista más bien de todo este conversatorio, tu cosmovisión, tu visualización de la sociedad hoy en día desde el punto de vista de la mujer indígena, de la mujer representante de pueblos originarios, pero también es importante que ustedes, los que están presentes hoy en el conversatorio, a través del chat o levantando la mano los que quieran, pueden hacernos las preguntas que tengan para Edith, ella las puede contestar, así que para que vayan participando y esto sea mucho más ameno. Y fluido también, que no sea un monólogo también, sino que sea un participativo tanto de los que estamos acá presentes como también los que están ahí conectados en el chat. Así es. En el Meet. En el Meet, exacto. Ah, estamos en vivo desde acá, así que ahí si ven que estamos como un poquito nerviosos, es verdad, estamos como, no es algo que hagamos siempre tampoco, así que ahí... Siempre, así que estamos acá ahí pero practicando. vamos fluyendo con el pasado. Muy agradecido de la invitación también al equipo de convivencia, a ustedes que están hoy día, y también aprovechar esta instancia para mandar un saludo y un reconocimiento a los profesores y profesoras del liceo, que son personas que me han formado y que me enseñaron muchas cosas, pero también dentro de lo que es la cosmovisión mapuche existe la reciprocidad, y hoy día esta instancia es para generar eso, así como hubo personas que me inspiraron a la persona que soy hoy, yo también les hago esta retribución desde la cosmovisión mapuche como mujer mapuche. Así es. Y antes ya de adentrarnos en lo que es el conversatorio y es lo que bien dice Edith como la cosmovisión que ella tiene de la sociedad actual, aprovechamos de saludar a nuestra directora Carol Silva Arévalo, a ver si por ahí puede quizás activar un poquito el micrófono y dar algunas palabras, algunas sensaciones. Carol, un saludo antes que comencemos. Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Súper bien. Ya. Primero que todo, felicitar por esta iniciativa al Departamento de Convivencia y en colaboración con el Departamento de Historia y el Departamento de Turismo, por esta iniciativa que es tan importante. Me da mucho gusto ver a Edith. A Edith la conozco, tuve la oportunidad algunas veces de hacerles clase, así cuando era evaluadora o inspectora me tocaba cuidar, pero conozco su trayectoria en el establecimiento y qué bueno que pueda compartir su experiencia, sus raíces y que tenga esa apreciación por lo que es, por sus orígenes. Qué bueno que de alguna manera se esté dando la importancia a nuestra cultura materna, porque en el fondo es de nuestra cultura materna, y esta mirada de la cosmovisión de retribuir en la vida a través también de nuestros actos, es una manera también de enseñar y de educar y de alumbrar nuestras mentes. Así que mis felicitaciones al departamento que está organizando esta iniciativa. Esperamos que contribuya también a enriquecer el alma de los que están acá en esta sesión, a valorar lo que son nuestras raíces, a valorar la cultura mapuche, su cosmovisión, como dice Edith, y que tienen elementos tan sabios y consta de una sabiduría enorme que nosotros, la sociedad actual, debiera de alguna manera internalizarse, sobre todo el cuidado de la madre tierra, que ellos lo han privilegiado y que han luchado toda su vida por conservar intacta, y que lamentablemente nuestra sociedad y a lo mejor con nuestros propios actos hemos contribuido al deterioro de ella. Así que mis felicitaciones y mis agradecimientos, y espero que sea una linda jornada. Y muchas gracias, Edith, por compartir tu vida con nosotros. Gracias, directora. Entonces vamos a ir ahora ya con el tema en sí. Edith, se ha dicho mucho y yo lo sabía, pero lo olvidé y no lo hablamos tampoco como en las veces anteriores. Tú saliste de acá del liceo, Sí. ¿verdad? ¿Estudiaste acá? Sí. De ahí estudié trabajo social, y ahí es donde empieza mi historia con el caminar, con el sentir mapuche, gracias a un profesor que comienza a hacerme la pregunta: ¿quién eres? Y claro, yo decía: soy mujer, pero me faltaba algo más, pues, soy mapuche. Y así es como empieza este camino.
Genial. Como decíamos al principio, es como lo que vamos a hablar hoy día va en el tono de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Tú trajiste algo preparado? Sí, tengo una presentación Tomito en las perillas. detrás de cámara. Ah. Presentarse va a ver más grande. ¿Presentar arriba? Ahí, vamos por delante, y ahí se ve grande para todos. Le damos una sugerencia, a modo de sugerencia a los que estén desde el teléfono móvil. Lo ideal sería que lo pudiesen poner en horizontal para que se puedan ir viendo mejor tanto las diapositivas, la presentación, así como los videos, porque más adelante hay más videitos, así que es como una sugerencia. Bueno, como dije antes, mi nombre es Edith Cabullán, soy de Melipilla y hoy vengo a hablar sobre la conmemoración del Día de la Mujer Indígena y vamos a abordar distintas temáticas, por ejemplo, cómo era antes la vida para las mujeres indígenas, cómo es actualmente y cómo lo vivimos desde los aspectos locales. También tenemos algunas mujeres que se destacan y algunas reflexiones al final. Ya. Entonces, la siguiente diapo habla sobre Bartolina Sisa, que fue una mujer aymara quechua que en un contexto donde los hombres y las mujeres eran esclavizados por la llegada de los españoles, fue la primera que comenzó a hablar sobre los derechos al autogobierno, al cuidado de la tierra y del territorio y sus costumbres y todo lo que, la lengua. Pero el 5 de septiembre, después de 10 años de resistencia indígena, se da por finalizada la vida de Bartolina Sisa tras un hecho muy doloroso, ¿verdad? Sí. Ella es torturada y posteriormente se cortan su cuerpo en pedacitos y es exhibido en cada lugar que estuvo luchando. Y a Tupac Amaru, su esposo, se le corta la lengua como un símbolo de ya no hablar su lengua originaria, pero además no transmitir más la resistencia indígena. Y es un poco lo que va pasando, incluso después de la llegada del español y ya cuando se habla de patria, de hacer nación, muchas mujeres, muchos hombres son sometidos a un silenciamiento, ¿ya? A un ocultar su identidad cultural por las burlas, por la discriminación. Incluso a tal punto llega esta estrategia que se les despoja de sus terrenos, de su territorio, y se les es forzado a trabajar a la migración campo-ciudad, y también eso resta que haya vida en comunidad, y así se comienza a fomentar el individualismo, la competencia. Y esto lo podemos ver en ejemplos a principios de los 90, cuando la mayoría de la gente que venía del campo, del sur de Chile, se va, los hombres, muy marcado el rol, panaderos, y las mujeres asesoras del hogar. Entonces, eso también nos habla de cómo ha sido el trato, y de hecho ahí tenemos algunos relatos que yo he ido pudiendo recoger dentro de mi experiencia, que por ejemplo tenemos a Antu Liwen, una cantautora mapuche, que ella me comenta que mientras ella estaba haciendo el aseo,
un día tocan la puerta y le dice una señora, quiero saber quién canta, porque en ese tiempo, estamos hablando como de principios de los 90, no no habían los CD, había un poco de cassette, pero le dice, yo soy la que canta. Y así era como increíble, era impensable que se pudiera dar algo así, porque siempre había como esta asociación como de hecho, habían muchos letreros que antes decían, se busca nana sureña, ¿cierto? Ya, porque ni siquiera era una nana mapuche, sino que era una nana sureña, ¿ya? Y también ahí tenemos a Ana Millaleo, que ella habla sobre este doble juego que se hace con las mujeres, porque, claro, la nana por una parte es bonita, es parte de la familia, porque nos cuida, nos quiere, pero cuando queda una embarrada o algo en la casa, o algún problema, ella tiene que pagar las consecuencias, porque ella es la persona que está a cargo. Ya, entonces, así comienza, bueno, dentro también de otras cosas tenemos la historia de María Hueñuñir, que también es otra también cantautora, que en su relato ella expresa cómo le decían los papás que no hablara en su lengua, que no usara su vestimenta, que era secreto, y también esta es una situación que hasta hoy en día, junto con las organizaciones indígenas que hay acá en Melipilla, la hemos podido evidenciar. Las LAMIEN todavía se emocionan al recordar estos hechos. Y por eso hoy día estamos aquí, pues, para que todas las mujeres puedan volver a tener voz, y que se pregunten quién eres. ¿Y quién eres? Eres parte de una familia, eres parte de una identidad, de un territorio. Ese es el llamado de atención, para que vuelvas a tus raíces. Y siguiendo con la diapo, hablamos también de un proceso donde la llegada del español afectó a las mujeres no solamente en el sistema de creencias, sino también con la imposición de una lengua, y esto fue haciendo que las mujeres y hombres se sintieran discriminados. Así nace el racismo, por decirlo así. Y se complementa muy bien con esta visión de mirar a la mujer como inferior, solo por el hecho de ser mujer, pero además ser mujer indígena. Entonces, ahí es donde está una de las principales construcciones que ha hecho que hasta el día de hoy muchas personas sientan vergüenza de su origen, pero por eso es importante que busquen su historia, que piensen que existe la interculturalidad, que la interculturalidad es un diálogo de saberes entre nosotros, y también la descolonización del pensamiento. Descolonización del pensamiento como entendiéndolo como despojarse de las creencias que nos fueron impuestas, como la religión, como los sincretismos culturales. Por ejemplo, antiguamente, más en la zona hacia el norte, lo que se hizo fue usar el sincretismo de la cruz. La cruz, para los pueblos andinos, significa los 4 puntos cardinales, pero subiéndola un poquito más queda como la cruz. Esa fue una forma de hacer el sincretismo cultural. Y ahora, si pensamos en el rol de la mujer en la actualidad, nos encontramos con mujeres que son parte de la esfera política,
como Elisa Loncón, como la autoridad tradicional, la Machi Francisca Linconao, pero también tenemos otras luchas que son de territorio, y ahí tenemos a las mujeres que son educadoras tradicionales, y, y el rol cultural también, que a través de la música se ha hecho resistencia, también la resistencia territorial por la defensa de los territorios. Por ejemplo, tenemos a la Machi Villaray Huichalaf, que es la defensora del río Pilmaiquén, y en la siguiente diapo, y aquí se presenta, eso es lo que el Somo Nehuen, es la valentía, es la fortaleza con que las mujeres, a pesar de todos estos obstáculos, que más allá de pensar que esto es como para mostrar hacerlas como víctimas, no, porque lo que ha pasado es que eso les ha dado fortaleza, les ha dado unión, el hecho de encontrarse con otra ñaña, con otra papá, y escuchar su historia y darse cuenta que sufrimos una realidad, y esa como verdad tiene que cambiar a través del diálogo, tiene que ser una forma diferente de ver el mundo. Eso es lo que pasa cuando pensamos en la cosmovisión de los pueblos originarios, con una alternativa diferente a la imposición colonial que se ha hecho desde un eurocentrismo donde pone al hombre como hombre, de hecho ni siquiera a la mujer, al hombre como centro del universo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el respeto a la naturaleza, con el respeto a los otros seres vivos? Ahí, si me puedo inmiscuirme un poquito en la conversación, que estoy así como para querer preguntarte a propósito de lo que estabas comentando, Edith, con respecto a aquí, bueno, estamos en un espacio educativo, estamos en una sala, ¿cierto?, de clases acá haciendo este conversatorio, y siento que también es muy importante el rol de la educación frente a esta deuda que tenemos también con todos nuestros pueblos originarios acá en nuestro país, finalmente. Bueno, los que acá somos docentes sabemos muy bien que los pueblos originarios solamente se recuerdan por una fecha conmemorativa, ¿cierto? Se recuerdan solamente por el Día de la Mujer Indígena, y después finalmente hacemos borrón y cuenta nueva y se acaba el tema, ¿cierto?, de las comunidades indígenas. Finalmente aquí, ¿cuál crees tú que es el rol educativo que hoy día tenemos nosotros como docentes, o cuál es la responsabilidad que tú crees que tenemos hoy día frente a la temática, por ejemplo, del pueblo mapuche o de los pueblos indígenas? Interesante pregunta, le agradezco mucho. Bueno, primero decir que no soy profesora, ya, entonces, eso... Pero cuando hablamos de Eso, educación, no, hablamos de sí. diferentes ámbitos, no solamente una educación formal, ¿cierto?, una sala de clases, sino que hablamos de diferentes ámbitos. Sí, pero lo que yo iba a decir es que... se me fue la idea. No, bueno, el hecho es que la educación, la forma en que pueden apoyar es volviendo a educar o reeducar, resignificar sobre la importancia de las raíces indígenas. Yo creo que ese es el rol que hoy tienen los profesores y los asistentes de la educación, justamente es ese, es de cómo hacer que un niño, una niña que se siente diferente por su ritmo, por su forma de ser, por cosas que tal vez ni siquiera son aún de su comprensión, puedan orientarlo. Por ejemplo, hay algo que a mí siempre me gusta mencionar cuando me hacen esta pregunta, y tiene que ver con el Pentukun. Pentukun es una forma de saludo donde decimos ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Tu comunidad? Entonces, a lo mejor a ustedes o a algunas personas les pasa que cuando escuchan eso, dicen, pero ¿cuál es la novedad en decir eso? Porque está tan internalizado en nosotros, sobre todo en la gente melipillana, que el hecho de ponerle un nombre, el hecho de saber que existe algo así, va como modificando nuestra forma de ser, de entendernos a nosotras mismas.
y a nosotros también. Bueno, eso, no sé si responde la pregunta. Sí, no, o sea, él estaba como dándome vuelta hace rato esa interrogante por el tema del asunto de la descolonización, ¿cierto? Porque toda nuestra educación finalmente está basada en la educación occidental, finalmente. Toda nuestra malla curricular aprendemos más de la historia de Occidente, más de la historia europea, la Edad Media, ¿cierto? La básica, guerras mundiales, pero finalmente no damos la importancia necesaria en nuestras raíces como en otros países acá de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, como que no... La educación en sí, ¿cierto? Y las diferentes instancias no entregamos la importancia, pero solamente la entregamos para algunos días puntuales conmemorativos y como decía anteriormente, después se nos olvida eso y seguimos nuestra vida occidental, seguimos nuestra vida capitalista, neoliberal, como ustedes lo quieran llamar, y finalmente solamente quedan como anécdotas. Como una festividad, finalmente se celebra y luego seguimos con el ritmo. Bajo esa misma premisa y uniéndolo un poco a la pregunta que hace Claudia, Edith, yo te quería consultar. Tú me dices que tú decías siempre quién soy mujer, pero te faltaba ese algo, y ese algo diste el paso para decir soy una mujer indígena, ¿cierto? Mi pregunta va relacionada con esto. Anteriormente, llamémoslo que fuimos niños y adolescentes en los 90, 2000, que ahí nosotros como compartimos esa visión, decirle a alguien, o sea, que era indígena, que era indio, era casi como insultarlo, y hoy en día, lamentablemente, gente mantiene esa forma. Pero hoy en día se le está dando ya un vuelco y decir que una persona es indígena es motivo de orgullo. Ya lo vemos en ti, lo vemos en las mujeres que aquí nos presentaste. Entonces tú me dices que tuviste un impulso cuando un profesor te preguntaba quién eres para poder volver a tus raíces. ¿Qué consejo le podrías dar tú a alguien que me esté escuchando ahora o a cualquier niño que diga, sabes que yo también tengo mis raíces, cómo poder dar ese paso de pasar por sobre el bullying que se hace, sobre la vergüenza, como decías tú, que malamente nos han hecho creer y nos han hecho pensar? Muchas gracias por la pregunta. Mira, a mí me pasa que yo le aconsejo a las personas que lo primero que tienen que preguntarse, claro, ¿quién soy? Pero tengo un apellido y ese apellido a lo mejor no va a dar referencia a uno indígena, pero va a estar en un territorio donde esa persona vive, por ejemplo, Codigua. Y después, y de Codigua venía mi abuelita, venía mi abuelito, y después de eso, más atrás, ¿quién está? ¿En qué territorio estaba? Y esa un poco como empieza el camino. Y lo otro que yo creo que también sirve mucho es que existen talleres de cosmovisión, talleres de danza, talleres de Mapudungún, que son formas de entender nuestro sentir. Claro, entiendo. Es como básicamente que cada uno de nosotros vuelva en sus raíces, vea más allá y no quedarse tan solo con estos son mis padres y este soy yo, sino que todo lo que viene atrás, toda la historia que te nutre finalmente como persona. Sí. Los ancestros, porque las culturas originarias son muy importantes, los ancestros sobre todo, ¿cierto? Los abuelos y todas las generaciones que hay detrás, sobre todo por el tema de la sabiduría, por el conocimiento y como dice, por la cosmovisión, pero hoy día esta sociedad actual, ¿cierto? Individualista, solamente actúa dentro de nuestra familia nuclear, y entonces finalmente desconocemos la historia que hay detrás, por lo que comentaba el otro día con Edith. Yo hace muy pocos años, yo recién estoy descubriendo mis raíces, ¿cierto? Que mi familia también tiene orígenes mapuche también, entonces como que hay todo un reencuentro y también hay una reestructuración de nuestra identidad, de empezar a reconfigurar nuevamente como persona. No solamente soy Claudia ahora, sino que tengo otra identidad que está ahí latente, pero quizás no la estoy tomando en consideración. Yo creo que hay mucha gente que también está dentro de esa misma dinámica finalmente. Sí. Estábamos ahí al pendiente también de las preguntas que pueden llegar ahí al chat. No sé, Patito, ¿hay alguna? Aún no, pero están todos invitados ahí a que dejen sus preguntas. Qué interesante el tema, la conversación. ¿Seguimos creando aquí las organizaciones? Sí.
Claro, no, me faltó decir algo de algunas mujeres indígenas destacadas para que las puedan publicar. Y aquí no es, o sea, no es solamente que son las adultas mayores, como se podría pensar, que es parte del pasado. De hecho, a mí muchas veces me pasa que me dicen, oh, mucho gusto, primera vez que conozco una mapuche de verdad. Entonces, ahí desmitificando el mito, también las niñas pueden ser un aporte. Por ejemplo, tenemos a Natalia López, que es una niña náhuatl, que es defensora de los derechos indígenas, que es la niña que está ahí de blanco. Tenemos a Ninel Tetlahuatl, que es una niña náhuatl que defiende los derechos de las mujeres indígenas y está ya más en lo moderno también, porque siempre existe esta tensión entre lo moderno y lo tradicional. Está Katesi, que es Catalina Millaray Romero, una niña mapuche que es rapera, Ailén Masuelto, mapuche melipillana, que baila el ballet y así rinde homenaje a la cultura a la que pertenece. Tenemos la China Novalinga, que es Inuk. Es una personalidad de redes sociales que se destaca por sus cantos guturales en conjunto a su madre. También es muy importante en las culturas originarias, las madres, las familias, las ancestras, justamente como decía Claudia. Las ancestras ahí también me gustaría aportar que en la cosmovisión mapuche están en el Wenu Mapu, en la tierra de arriba. Cada luz representa un ancestro. Y cuando uno muere va al Nomelafken, el lugar que va después más allá del mar. Esa sería como la traducción en español. Después, siguiendo, tenemos algunas adultas mayores. Por ejemplo, tenemos a Aimé Painé, que a principios de los 90 fue la primera profesora mapuche que a través del canto comenzó a enseñar de la cultura. Celinda Yan Yan, que es cahuéscar, que escribió el libro Tejiendo Sueños, la historia de Rosa Catalán Portales, que fue su madre, y es así, a través de este gesto, como ella reconoce que el cahuéscar está en peligro y que hay que recuperarlo, ese conocimiento. Tenemos a Dominga Neculman, que es una señora que trabaja con la greda, pero que fue reconocida como un tesoro humano vivo, súper importante. Y tenemos a Carmen Neigual, que también es una mujer mapuche que se destaca por ser ulcantufe, que canta. En la siguiente diapo ya nos encontramos con mujeres que están entre los 20 y 30 años, que son Kincha Puriskiri, y que en las fotos las podemos ver del orden en que las voy a ir nombrando. Sería entonces la niña con las flores en el cabello. Tenemos a Renata Flores. Kincha Piriskiri es una mujer quechua, docente y una personalidad en redes sociales. También tenemos a Renata Flores, que es una cantante de rap en quechua, activista, canta en su lengua nativa, entonces es súper interesante. Y bueno, ayer la estuve escuchando. También tenemos a Cucho, que es Sofía Guayquil, una personalidad de redes sociales, mapuche, y que lo que ella hace es visualizar la lucha mapuche a través de audiovisual. Tenemos a Elsie Quispe, que es pertenece a una mujer quichua que pertenece a este pueblo originario y es una personalidad de redes sociales. También la pueden buscar, sacarle el pantallazo ahí a la diapo. Y ahora me gustaría también comenzar con la siguiente diapo, que muestra las organizaciones y comunidades indígenas de Melipilla. Yo las conocí en el año 2007, nos conocimos en un taller de Recoleta y así fue nuestro camino.
Hemos realizado distintas actividades y antes de que yo participara también hicieron distintas actividades como Wiñón Tripantu, que es el Año Nuevo Mapuche, que le dicen en español. Tenemos también encuentros familiares, el izamiento de la bandera mapuche en el izamiento de la bandera mapuche, y hemos también enseñado nuestra cultura en algunos establecimientos educacionales, como el Colegio Pedro Marín Alemani, como el Colegio Pabellón y el Carmen Bajo, y ahora se une el Liceo Hermano Sotomayor Báez. Y las organizaciones que hay, y tenemos comunidad también, la comunidad Comne Huentuaín, que es donde pertenece a Yelén Basuelto, a Mutuyín, que es la primera organización, junto con Nehuen Mapurahue, también fue la primera, Los Melipilla, que es una organización cultural, eso quiere decir que acepta trabajar con personas mapuche y no mapuche, pero en pro de la cultura mapuche, para mantener viva la cultura. Y Melipuyi Nifolil le sigue, que es la organización a la que yo pertenezco, y Mapuches de Melipilla, que es un encuentro entre todas las organizaciones y comunidades que existen. ¿Cuál sería el objetivo en común de todas? Es mantener viva la cultura mapuche, el mapungún, el feyentún, la creencia, el respeto por la naturaleza, la ecología, el respeto por los adultos mayores, y la diferencia entre nuestras organizaciones es que funcionan en distintos territorios. Pero ¿por qué es importante que Melipilla tenga esta visión del Cumé Moñén? Es importante porque, como decía al principio, tenemos nombres de lugares acá en Melipilla que tienen origen indígena, tenemos apellidos indígenas y tenemos también mucha migración de las distintas personas que han venido a Melipilla en busca de una oportunidad laboral. Y lo que más queremos, nuestro anhelo como personas de pueblos originarios, es tener un centro ceremonial mapuche y además tener una oficina de pueblos originarios. Dentro de algunos obstáculos que podemos encontrarnos como a nivel local y nacional, bueno, es que obstáculo es que existe mucho desconocimiento, que aún está presente la discriminación y el racismo, y dentro de las oportunidades tenemos la participación, que hoy día ya la podemos ver, por ejemplo, en la Convención Constituyente, que es una presidenta mapuche y quien guía esta convención, y tenemos la promoción de los derechos de las mujeres, los derechos lingüísticos, derechos a sentirse indígenas. Y los desafíos claramente son tener una descolonización del pensamiento, avanzar hacia... ¿Y cómo hacer esto? Esta descolonización del pensamiento, buscando una alternativa diferente a la hegemónica. Tenemos educación y salud intercultural como un diálogo de saberes entre el occidente y las culturas más originarias. Y todo esto para poder acercarnos al buen vivir. El buen vivir como una forma de equilibrio, de respetar el Itrofil Moñén, que es la biodiversidad, es el compartir como comunidad, el respeto a la naturaleza, porque, por ejemplo, cuando uno va a un lugar, puede ser el cerro, puede ser el río, el mar, lo primero que debe hacer, incluso cuando llega al liceo, también pedir permiso, decir a qué viene y cuáles son sus intenciones, y para que todo salga bien. Eso es algo que
que es muy de pueblos originarios, el ser respetuoso, el cuidado y la protección del medio ambiente, de las relaciones humanas, fundamental para una transformación, el cambio en las relaciones humanas. Qué decidor y qué bonita esa La última frase, sí, porque uno llega y como que arrasa solamente, llega a la foto Llega y del pasa. cerro, listo, chao, para la Eso, ¿no? Y el mismo caso de lo que nos dice bien. Acá mismo, cuando llegas al liceo, ahora no hemos podido venir por el tema de pandemia, pero cuando volvamos, quizás ponerlo en práctica nosotros mismos, pedir permiso, decir las intenciones, y es como como respeto, como bien dices tú, con el entorno, con el medio ambiente, y un poquito también de como esta palabra que estamos usando harto últimamente, que es el autocuidado, es como nutrirte a ti mismo, como en el alma, en tu forma de ser, que te ayuda también para el día a día, así que como muy buena una reflexión. buena dinámica, sí, una buena Llevarla a la práctica. a la práctica. ¿Sí es? Yo tengo dudas, tengo preguntas para Edith. Pero antes, Que lo diga. Vamos a ir entonces con un video que nos tenía preparado también Edith. ¿De qué es este video? Para poner contexto un poquito. La presentación. ¿La junta artística? sí, el video es una muestra que hemos preparado junto a Braulio Ancán, así que a asesor mapuche, así que a asesor cultural mapuche. Agradecerle. Claro, gracias. Le agradecemos a Braulio, a Edith por esta muestra artística, así que para que ahí, ahora sí tomen bien la sugerencia, los que estén en teléfonos móviles, gírenlo para que se vea mejor. Piensen en las preguntas, dejen preguntas en Claro, y ahí van pensando en preguntas para hacer en el chat. ¿Estamos, director? Hay unos problemas técnicos. Mari mari, kompu papai, melipilya mapmeu, ka melipilya waria, petua kuita, somuante piñaita, papai, Día Internacional de la Mujer Indígena. Kiyepo Yenchalin, Komaimun, Pulamyan, Upapay, Chebletam Lengun, Alkitoimun Tashi, Boyan Shalin, Tashimapmeu, Melipilla Mapu, Kamaimun, Pulamyan, Ayun Kachita, Leaimun Tashi, Antimeu, Akuleta Tashi, Somochmantu, Día Internacional de la Mujer Indígena. Jalay Pulamyan, Kiyapo Yenchalin, Komaimun, Chalcomay.
Bueno, habíamos quedado en la... Perdón. Sí, no, Ah, ya. Bueno, después de esa muestra musical, que a lo mejor Edith nos quiere comentar algo con respecto a lo que ustedes acaban de ver en la muestra musical. Sí, ese fue una muestra cultural de Damián Braulio, donde él nos comenta, bueno, primero nos saluda, dice un cariñoso saludo a todas las lamienas, las papás, que son como la gente adulta mayor, y también a las niñas, que busquen su identidad, que vayan con fuerza, sintiendo el llamado, como decimos en las culturas originarias, y que se conecten con lo más íntimo de su ser. Además que algo bien interesante que tiene esta presentación es que fue un momento, un momento donde Lamien se sintió así, no es que algo que lo haya preparado, no, solo es como algo que fluyó de lo más íntimo de su ser. Eso me gustaría agregar. Así que a seguir luchando en Lamien. Claudia, te había quedado con una... Sí, yo había quedado con una interrogante dentro de la... No había querido interrumpir a Edith dentro de su presentación. Me llamó mucho la atención que ahí tú destacaste varias mujeres, ¿cierto?, indígenas de muchas comunidades, ¿cierto?, de América Latina, ¿cierto?, que son cantantes, son personalidades en redes sociales. Y ahí tengo una pregunta que ya venía como un poquito masticando, ¿cierto?, con respecto al tema del feminismo. Ya, bueno, estaba leyendo delante una autora, ¿cierto?, que se llama Aura Gómez, y finalmente ella hablaba sobre de que este feminismo que está, esta ola, ¿cierto?, que ha venido dentro de estos par de años acá en Chile y en América Latina principalmente, no es un feminismo que representa a todas las comunidades indígenas y no es un feminismo que representa a la mujer indígena propiamente tal. Yo quería saber tú qué opinabas con respecto a esta ola feminista que hay, ¿cierto?, acá en Chile y en América Latina, y si realmente este feminismo incluye o excluye finalmente a las comunidades y a las mujeres indígenas, sobre todo a las mujeres mapuche. Bueno, desde mi perspectiva, deberíamos ser todas las mujeres feministas, y todos los hombres deberían ir hacia su nueva masculinidad. Pero pensando en eso, existe un feminismo decolonial y existe también un feminismo indigenista, que se le llama. Creo que respondí la pregunta, pero también entiendo que existe una tensión entre lo occidental y entre lo moderno con lo más tradicional y cultural. Entonces, creo que mi respuesta va más orientada hacia unir los criterios, hacer, como mencionaba antes, este diálogo intercultural, y pienso que el feminismo tiene un objetivo, y que es la igualdad, que es la equidad. Entonces, el territorio también es el que te permite tomar esta decisión. Vamos a ver con las preguntas de la gente. Antes de que la pregunta de la gente, tengo una pregunta acá, que es la que hablamos hace un tiempo cuando nos conocimos, y que no puedo dejar pasar porque tú hablaste de Elisa Loncón como uno de los mapuches más influyentes como en el último tiempo, que ha estado bien en boca de todos. La pregunta es, ¿qué significó para ti que en este caso Elisa Loncón sea quien preside la Convención Constituyente, que es uno de los hechos históricos más relevantes que ha tenido Chile en el último tiempo, por el cual se ha luchado todos estos años, y el cual significa quizás un nuevo Chile y un nuevo país que queremos forjar entre todos? ¿Qué significa para ti que lo presida una mujer y una mujer mapuche? Para mí es un reconocimiento a la trayectoria que ha tenido la Lamien, porque cuando hablamos del Cumemoñén, Elisa Loncón fue la primera en trabajar en esto junto a la ONU, y hablaba del Alpacamasca, que es en Bolivia se estaba hablando del buen vivir. Entonces, ella viene a presentarnos algunos principios y valores que deberíamos tener para este Cumemoñén, esta buena forma de vivir.
Y también ella siempre ha destacado desde el 2011, que fue la Revolución Pingüina, los derechos lingüísticos, el reconocimiento a tener una lengua materna diferente, propia, única. También ha abogado por los derechos colectivos que tenemos como pueblos originarios, pero también reconociendo que tenemos derechos individuales. Entonces, ahí es donde está lo importante de su presencia como presidenta. Y aportando también un poquito de la visión desde la historia, también ver que se está planteando también la idea de un Estado plurinacional, ¿cierto? Finalmente, donde se acepte la autonomía y los derechos también de cada una de las naciones acá presentes dentro de nuestro país. Ahí si hay algún estudiante de primero medio, se pasa este contenido, en segundo medio también, se pasa el contenido, la diferencia entre Estado-nación, ¿cierto? Hay un solo Estado, pero hay diferentes naciones en un solo país. Acá tenemos, sobre todo, constantemente salen a flote noticias, ¿cierto? Que el pueblo Rapa Nui en alguna parte se quiere independizar porque no se siente parte de la nación chilena. El pueblo mapuche también, recuerdo hace algunos años, también estaba dentro de esa contradicción, así como que estoy dentro de un territorio, pero no me siento chileno, no me siento chilena, ¿cierto? Que entonces hay todo ahí un debate ahora, ¿cierto? Y que me parece que es muy enriquecedor, también, como decía anteriormente, ir para la búsqueda de nuestra identidad, ¿cierto? Buscar ahí finalmente quiénes somos y finalmente buscar nuestros ancestros. Y también, obviamente, a partir de ahí, desde de la importancia de Elisa Loncón, ¿cierto? Como decía Edith y como decía Cristóbal también, destacar que no es la primera mujer que ha estado en la política mapuche. Ya ahí estuve averiguando antes de venir al conversatorio, ya Herminia Burto Coligüe, que cierto fue la primera mujer mapuche en 1933 en presentarse como candidata a un cargo público en nuestro país. También fue partícipe dentro del movimiento feminista, el MENS, que acá en nuestro país, Elena Cafarena, ¿cierto?, es una de las principales precursoras, ¿cierto?, de los movimientos pro-emancipación de la mujer. Entonces, finalmente, Herminia aportó mucho para que hubiera una primera generación de mujeres que entrara a la educación superior. Entonces, también ahí hay un activismo, ¿cierto?, de las mujeres indígenas desde 1933, cuando fue la primera elección de las mujeres acá en Chile que pudimos votar en las elecciones municipales. Entonces, el tema de esto hoy día, ¿cierto?, de Elisa Loncón, y de la convención constituyente, ¿cierto? Que es un tema bastante controversial para una parte de la política de nuestro país, ¿cierto? Que le genera mucho ruido, ¿cierto? Que exista una mujer y que exista una mujer mapuche, ¿cierto? Liderando este proceso, como decía acá Cristóbal, un proceso de cambio finalmente que mucha gente piensa hasta que le van a cambiar el nombre de Chile, que van a cambiar la bandera y el himno, todas esas cosas que finalmente son construcciones sociales, si se puede decir en algún sentido. Entonces siento que Chile necesita un Estado plurinacional. Finalmente, como le comentaban antes, Chile y Uruguay son los únicos dos países de América Latina que carecen de un reconocimiento explícito de los derechos de los indígenas en su Carta Magna o en su Constitución. Entonces siento que este debate, ¿cierto?, que se está generando en la Convención y las diferencias que están acá existiendo son muy enriquecedores para todos los pueblos originarios de nuestro país. Eso. También ahí hacer un llamado, en el fondo, a sacarnos todos los prejuicios que podemos tener, porque, claro, muchas veces todavía se asocia a los mapuches, a las mapuches como con un concepto de terrorista o con un concepto de ser ignorante, de no poder acceder a estudios, ¿no? Muchos prejuicios. Claro. Que regalaban las tierras y cosas así, un constructo colectivo finalmente que se ha ido traspasando y que sobre todo en las regiones del sur es bastante presente ese tipo de constructo y discurso social. Brujería también. Lamentablemente es más fácil a veces repetir que investigar. Y los medios de comunicación también ha sido la palabra hegemónicos también en nuestro país, son también los que transmiten este tipo de comunicación, porque si uno ve las noticias constantemente, atentado en el sur, atentado en Freire, atentado en la Araucanía, entonces constantemente los medios de comunicación que lideran y que de alguna manera tienen el monopolio de nuestro país, constantemente están bombardeando a la gente, ¿cierto?, por redes sociales, o la televisión, o la radio, mandando un discurso
frente a este constructo social de que sería, en este caso, el pueblo mapuche. Entonces, finalmente ahí la gente, como no se informa en su mayoría por otros medios sociales, repite finalmente la información. Exacto, y muy bien lo que tú dices, me acordé de una pregunta que no la anoté, pero la tenía en la mente, era como el sentir que tenías tú, Edith, acerca de lo mismo que dice Claudia, el tema de cómo se aborda desde los medios tradicionales el conflicto mapuche, el conflicto de la Araucanía. ¿Cómo te sientes tú? Porque estamos hablando de... se habla constantemente en todos lados de evitar la discriminación, que evitar hacer sentir a alguien mal y todo eso, pero cuando hablamos de lo nuestro, hablamos por ejemplo del mapuche en sí, ahí como que se olvida, y ahí es como decía Claudia, es como una festividad, pasó, ya nos olvidamos, y es como, no, el mapuche hicieron terrorismo, no, están quemando cosas. Entonces, ¿cuál es el sentir para ti? ¿Cómo te sientes? Que obviamente yo creo que es una forma de discriminación y que es como casi permitida por el tema de los medios tradicionales. Bueno, lo que pasa es que justamente esa forma de control es la que ha permitido que haya un saqueo a nuestros recursos naturales, que se siga explotando a Latinoamérica en general, no solamente a Chile. Entonces, creo que es importante liberarse bien de los prejuicios, pero también reconocer que existe una fracción más radical, pero que no es un ser radical al azar, sino que también es porque justamente están destrozando el medio ambiente, están dejando los recursos. Creo que el agua hasta la están transportando a países extranjeros y estamos aquí sentados hoy día en este conversatorio y ni nos damos cuenta cómo va cambiando todo. Entonces, para mí, mi papá siempre me dijo que tenía que sentirme orgullosa de ser mapuche, y la verdad es que para mí el orgullo antes era como estar enojado, así, estar seria. Pero a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que es tener esa capacidad de, ante la injusticia, reaccionar, poder decir, no me parece, hagamos algo en conjunto. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de las semillas que van a ser privatizadas por la transnacional, la TTP-11. Entonces, ¿cómo no reaccionar ante eso? Exacto, no reaccionar ante una injusticia que tú estás viendo y que cometen frente a ti. Es como, lo que se Me acuerdo que pasan sin pena ni gloria. Finalmente la ciudadanía común y corriente nunca se entera finalmente de esos tratados. Si le preguntáis al ciudadano común y corriente en la calle, nunca se va a enterar, ¿cierto?, de todos estos tratados, sobre todo lo que decía ahí el TTP-11, ¿cierto?, que es ya una sentencia de muerte finalmente para toda nuestra agricultura. Y entre otras cosas también... ¿Cómo va a ser ilegal el intercambiarse semillas? O sea, si pensamos en el protocolo mapuche, eso tiene un nombre, el trafquinto, que es el intercambio de semillas, pero también es un intercambio de saber, una relación con el otro. O sea, te doy esta semilla, pero te digo en qué tiempo la puedes plantar, cuáles son los cuidados que necesitas, y el próximo año, cuando nos volvamos a juntar, tú me vas a decir, mira, tengo esta semilla, y es lo mismo, es una relación, como yo hablaba al principio, de una reciprocidad, de un compartir un sentir, una forma de pensar, de ser, y en eso es donde, ahora pensando en la idea de cómo funcionan los medios de comunicación, yo creo que ahí están en el control para hacernos creer, o sea, lo que hacen los medios de comunicación formales, porque es cuidar los intereses de unos pocos, lamentablemente. Así que ahí también tenemos alguna prensa informal. Por ejemplo, está ¿quién se llama? Me parece esta página, que la pueden buscar en Facebook,
que ahí va comentando como la realidad de los mapuches. Tenemos también otra que se llama, no sé, pero hay varias, varias se llaman, sí. Oigan, chicas, ¿les parece si vamos con las preguntas de las personas, de la gente que está ahí conectada? No sé cómo lo vamos a hacer, si las leemos nosotros, si la misma persona quiere levantar la mano, activar el micrófono y conversar con nosotros, creo que sería una buena instancia para que cada persona lea su propia pregunta. ¿Están acá? Mari Carmen González, que es la primera, no sé si quiere activar su micrófono, abandonar la reunión. Estoy muy nerviosa. No, A lo estoy mejor se acá. ve en internet. Estoy acá. Está bien. No, pues se está nerviosa. Ay, Oye, Mari, es verdad. Carmen. Debo decir que es interesante Permiso. que estaba conectado con el celular porque de pronto me fallaba el internet de acá. Yo había preguntado sobre el feminismo. ¿Cómo vivías tú? ¿Cuál es tu percepción en cuanto al feminismo? Pero ya la respondiste. Entonces ahí tengo otra pregunta. Quiero aprovechar el minuto del micrófono. Yo soy de estas mujeres, estas minas que andan con las hierbitas para todas partes, que no toma café, no toma té, pero le gusta el agüita de boldo sin fin de cosas más. Ya, y todo eso me ha llevado un poco a investigar levemente todo lo que es la medicina de ustedes. O sea, yo hasta el momento no he encontrado nada en mi árbol genealógico que me conecte con la cultura mapuche, pero creo que tantas mezclas de todas las familias algo debo tener. Y creo que todos los que vivimos acá, tanto de mapuche como quizás de otras etnias también. Pero mi pregunta es, ¿cómo viven ahora la mujer mapuche? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vive tu entorno? ¿Cuál es la relación? Porque tenemos la medicina tradicional, la que conocemos en todas partes, que vamos al doctor, pero ustedes a través de plantas o hierbas van curando enfermedades y están súper relacionados con todo lo que es la madre naturaleza, la madre tierra. Entonces, en un principio, cuando recién estaban acá los pueblos y no llegaba este tipo de medicina actual, ustedes curaban a través de eso. ¿Cómo lo viven actualmente? Porque debe ser un choque con quienes viven aún quizás más la cultura día a día, en el sur de Chile principalmente. ¿Cómo lo viven ahora? ¿Cómo se enfrentan a esta medicina que les dice, no, inyéctate esto porque esto te va a hacer sentir mejor, cuando alguien me da una hierbita y la hierbita me va a hacer sentir mejor y no me va a dañar el organismo? Bueno, respondiendo a su pregunta, el conocimiento que tengo de esto es desde mi experiencia personal. Entonces, lo que le puedo decir es que es una decisión compleja el querer, porque hacemos una diferencia. Cuando hablamos de las hierbas medicinales, hay algunas que sirven, hay algunas que sirven para curar como enfermedades mapuches, como decimos, y hay otras que no, porque las enfermedades son wincas, le decimos. Entonces, también, cuando hablamos de salud o enfermedad, lo que hacemos es que vemos nuestro equilibrio, pero el equilibrio no solamente entendiéndolo como algo de físico, que es muchas veces lo que hace la medicina alópata, sino que es un bienestar de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, de nuestro sentir. Entonces, así es un poco como vivimos el estar saludable, el ser saludable, y agregar ahí también que es importante que puedan ver su entorno, porque, mire, por ejemplo, las plantas que estén en su entorno muchas veces son las que usted va a tener que ingerir. ¿Por qué? Porque somos nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me pasa que tengo dolor de estómago. ¿Y qué hay en mi territorio? Hay menta, poleo, matico, todas hierbitas que sirven para el dolor de estómago. La respuesta entonces
entonces Panamericana. Se escuchaban como un golpeteo porque estamos acá en el liceo, entonces hay trabajos aún. A la sala 105. Así es. Liceo, lugar de oportunidades. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién tenía preguntas? Parece la directora. ¿Me dicen? ¿Sí? ¿Por interno? Acá, no sé, ¿la ¿Aló? quiere hacer usted? Sí, Sí. ahí está. Sí. No, te preguntaba, ¿cómo has logrado o tu experiencia de transferir tu cultura en tu entorno y cuál es tu sentir tus emociones frente a la recepción de las personas al transmitir tu vida o la vida de nuestras raíces? ¿Qué es lo que tú sientes? Estoy apelando a ese sentir, esa como visión que tienen ustedes. Sí, bueno, yo siento un gran compromiso en la difusión y en la promoción de la cultura, de la lengua, de nuestra vestimenta, de la ancestralidad. Y es un poco de ahí donde viene este llamado y cómo me hace sentir bien, me hace sentir como que lo que hice fue que donde había puro cemento nació una flor, una maleza rebelde. Qué Eso. bonito Edith, escucharte. ¿Verdad que te Flores, emociona? gracias, igualmente. Flores que rompen el pavimento. Eso es lo que hoy día les quiero transmitir. Muy bonita metáfora, Edith. Sí, así es. Vamos con la siguiente. Acá está Isabel Laplagne, no sé si se pronuncia así, si no me corrigen. Sí, hola a todas, a todos y a todos. Y felicitaciones. Sí, Sí. ¿cómo se dice? Del equipo creo que HPV. Sí, Mariano. sí. Hola, Isabel. Hola, bueno, felicitaciones a toda la organización. Ha sido un gusto escuchar de verdad y las opiniones también. Bueno, mi pregunta se basa más que todo en qué piensas sobre la apropiación cultural y de qué manera la has evidenciado. Eso a propósito de que ciertos principios, movimientos como más políticos, ¿no es cierto? O también sentires que son propios como de la cultura o visiones más, respecto a visiones de mundos que tienen que ver con un sentido mucho más profundo y de tradicionales son tomados, ¿no es cierto?, por ciertos elementos externos que son más foráneos y que empiezan como a parasitar respecto a cosas que son más elevadas, más espirituales. Por ejemplo, la moda, el retail, ¿no es cierto?, propio, ¿no es cierto?, del sistema neoliberal. Me gustaría saber qué piensas tú respecto a lo que es la apropiación cultural y de qué manera lo has visto con el tema de la comunidad mapuche o en sí como de los pueblos originarios. Eso, gracias. Ti por la pregunta. Sí, mire, aquí me voy a hacer un poquito de propaganda. Es que soy parte de un grupo que está en YouTube y también está en Instagram que se llama Noj Kimun, Nojkimun, Noj Kimun. Entonces, aquí hemos ido abordando estas temáticas. También tenemos un podcast de las ñañas que son las puñañas superpoderosas, que está en Spotify también, y ahí es donde está Pucho o Sofía Guayquil, que les mencionaba dentro de las mujeres que destacaba. Y cuando hablamos de una apropiación cultural, creo que es muy relevante reflexionar sobre eso porque existen muchas formas de hacer apropiación cultural, por ejemplo, tomando los elementos de las culturas, haciéndolos propios o colocándole no sé, un elemento que ya diga, no, esto es nuestro. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a ocupar esos elementos para hacer un negocio, hacer comercio? ¿Qué pasa con los artesanos, las artesanas que trabajan de eso, que viven de eso, y llegan las industrias, llegan los chinos, como decimos, y donde ese trabajo de la persona que lo hizo cuesta, por ejemplo, 30.000 pesos, pero se apropian de él y ahora al por mayor
les sale 2.500. Entonces, obviamente que es algo que afecta, además que tampoco, si tiene que ser de alguien, tiene que ser de la cultura originaria a la que pertenece. Que sea una decisión colectiva, que si eso lo van a promocionar o a vender. O de qué forma, porque también eso es otra forma, el significado que tenga. Muchas veces, por ejemplo, cuando pensamos en el atrapasueño, es bonito, ¿cierto? Es llamativo tenerlo, pero ¿cómo representa este territorio ese atrapasueño? Probablemente a las culturas nativas de Estados Unidos sí los representa, sí significa algo. Los colores, por ejemplo, también son formas de como ir borrando el verdadero significado que tienen los elementos. Y bueno, lo he evidenciado cuando, por ejemplo, en Falabella venden instrumentos musicales o cuando los políticos partidistas se apropian de discursos de los pueblos originarios. Por ejemplo, voy a sumar esa pregunta a lo que estábamos conversando ayer entre tiempo, de que mucha gente en las marchas utilice la bandera del pueblo mapuche. ¿A ustedes les molesta eso como comunidad? Dependiendo del significado, pues claramente si va a ser para colocarla como un mantel o un posavasos, ahí está más difícil, pero esa bandera representa resistencia y yo creo que es de ahí donde la tenemos que entender, porque justamente Elisa Loncón fue la que empezó a impulsar el uso de esta bandera, y es una bandera política, pero la bandera espiritual mapuche es otra. Gracias, Edith. Sí, la respuesta de Edith. Vamos a ir con la última pregunta que tenemos, creo. Sí, es Fernando Cornejo. Fernando. Hola, Fernando. Hola, hola. Ahí está Fernando. ¿Vale, Fernando? Sí, Ah, sí. Bueno, la pregunta igual un poquito fue respondida en parte, ¿no es cierto?, a partir de los mismos comentarios que se han dado en la conversación, es que a través de qué acciones cotidianas, más simples, no quizás estructurándolo como pedagógicamente, acciones cotidianas, ¿crees que nosotros como docentes, ¿no es cierto?, podemos ir impulsando, ir colaborando en este proceso de descolonización y de construcción de las identidades? Lo digo pensando también quizá en ese docente que tú dijiste que te movió a más, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podríamos ir implementando qué acciones o qué gestos para ir moviendo, ¿no es cierto? Y a más estudiantes a que investiguen, a que se descolonicen, ¿no es cierto? A que piensen el mundo de una manera quizá decolonial. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Sí, me gusta la idea de pensar en la cotidianidad porque justamente es como, es lo que es cada día, ¿verdad? Entonces, lo que yo he hecho desde mi ejercicio personal es, bueno, aplicar, conocer los protocolos que son los que guían a la cultura mapuche en mi caso. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el Chalitubún, que es una forma donde nos presentamos bueno, mi nombre es, soy hija de mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela se dedicaban a este trabajo y eso es importante también, porque eso es el Cupalme. Cupalme es a qué se dedicaban antiguamente nuestros padres y que probablemente sea lo que nosotros también hacemos. Entonces, así, eso es una forma, pues, ir cambiando los protocolos relacionales y también incorporando, ante el desafío igual de incorporar conceptos que son diversos, de diversas culturas.
Por ejemplo, ahí como hablábamos del Kume Moñén, del Itrofil Moñén, que es la biodiversidad. También cuando hablamos de Kimun, que el Kimun es conocimiento, pero no es un conocimiento que sea el del libro, sino que es aquel que está acompañado de la tradición oral, pero que además se acompaña de algún oficio. Entonces, eso es lo que hace el Kimun. Por ejemplo, cuando vamos a hilar el tejido, tiene una técnica, pero en la medida en que vas haciendo el tejido, te va dando respuesta de qué tipo de persona es, de qué territorio es, porque no es lo mismo usar un color azul que usar el color blanco, el color rojo, y así. Creo que eso para iniciar en la forma del aporte a la descolonización. Ya, perfecto. Gracias, Edith. Gracias Fernando. Ahí como, sí, nos arrancaron un poquito por el tarro, Claudia, no sé qué te parece a ti como profe de historia, yo lo voy a ver como profe de turismo. Ahí, no sé, quizás dejarle una tareita a los directivos, quizás cuando ya volvamos, en unos años obviamente, cuando ya todos tomen un poquito más normalidad, quizás ahí poder implementar unos talleres, ya sea de Mapudungun o de la cultura mapuche en sí, unos talleres extracurriculares, extraprogramáticos, sería como... Sería lo ideal, ¿cierto? Ir acercando y también una búsqueda, como decía ahorita al principio, la búsqueda de las raíces finalmente, que constantemente uno está buscando su identidad, así como la típica pregunta filosófica, así de quién soy, ¿cierto? Como que uno, pero verla ahora desde la perspectiva de nuestra identidad, ¿cierto? Como decía ahí Mari Carmen al principio, uno quizás tiene qué tipo de ADN en su sangre que lo desconoce finalmente y quizás... No sé cuál será nuestro origen, ¿cierto?, de nuestra identidad finalmente. Claro. Entonces sería bueno, a lo mejor ahí que está la señora Carol también ahí. Sí, ahí la dejamos picando. Claro, ahora que ya hicimos el primer paso, claro, el primer paso con la agrupación o con una de las agrupaciones, quizás en un futuro ahí dejamos la tarea ahí también pendiente. Sí, un mensaje subliminal, señora Carol. Pero, Claro, también hacer el llamado no solamente a la cultura mapuche, sino que también a Aymara, Quechua, Rapa Nui. Tenemos hasta el momento 10 pueblos originarios reconocidos. Ahora tenemos un tema súper importante que es la migración. Bueno, primero teníamos la migración campo-ciudad, pero ahora también tenemos la migración de gente quechua, Aymara, que viene desde Perú, ¿cierto? Ahí le voy a preguntar. La afrodescendiente también. Pero una duda para ustedes dos que ahí me pueden resolver, la Claudia como profe de historia y tú Edith como representante de los pueblos originarios. Acá en Melipilla yo tenía entendido que las culturas que predominaban era la cultura yoyeo y la otra se me va, que es... La picuncha, ¿no? Que era más del norte de la quinta región. Como... Es que ahí, si nos vamos a la historia, hay complejos culturales ahí, si nos vamos ahí, Fernando, si me ayuda, la cultura yoyo es como, son complejos culturales, ¿cierto? ¿Te Sí. acordás tú de esa materia de la universidad de como tercer año? Sí, Oye. muy... Mira, de hecho, precisamente uno de los grandes reclamos que nosotros teníamos en nuestra carrera era que era muy eurocentrista. De hecho, desgraciadamente se habla muy poco de las culturas indígenas americanas en general, ¿no es cierto?, de las primeras naciones, y sí le dábamos mucho auge, como bien dijeron ustedes al principio, la cultura europea, la Edad Media, ¿no es cierto?, pero finalmente, ¿qué pasa en paralelo en América? Y desgraciadamente en Chile nosotros vimos muy poco de las culturas indígenas en Chile, más allá de entender, ¿no es cierto?, la relación de los pueblos que resistían a la invasión hispana. Pero claro, en la zona central igual es complejo hablar. A mí me pasaba, por ejemplo, que se me cayó un mito que siempre se decía que el pueblo, por ejemplo, quechua o el inca llegaba hasta más o menos el Cerro Chena, ¿no es cierto?, que era como la última ubicación, y aquí... Sí, los límites. Claro, ¿no es cierto?, que ese era como el límite y tuvo relaciones un poco complejas con los picunches, pero me pasó que un día viajando a la sexta región me topé con un vestigio inca en la zona de Paredones, que hay una roca del sol que se llama, ¿no es cierto?, que es un vestigio inca, entonces habla de muchas relaciones interculturales que a lo mejor desconocemos porque precisamente no le hemos dado espacio.
desgraciadamente, ni en la escuela, ni en la universidad, que es peor aún, porque finalmente de la universidad salen, ¿no es cierto?, aquellos, claro, hombres y mujeres que a lo mejor pueden contribuir desde la academia, desde un conocimiento más rígido que desgraciadamente puede quizás contribuir, pero no lo hace, ¿ya? Por eso también mi pregunta apuntaba a eso y le agradezco a Edith que haya contestado, ¿no es cierto?, cómo nosotros podemos ir colaborando a la decolonización y también a la visibilización de los invisibles y de las invisibles. Claro, ahí como de la alteridad, ¿cierto? Como de los otros, como hablábamos el otro día cuando estuvimos organizando, viviendo aquí, conversando, ¿cierto? De la alteridad, de los no considerados, ¿cierto? Ahí como Fernando ya me puede apoyar ahí, nuestra historia chilena, ¿cierto? Está basada en los próceres, ¿no? Vean los nombres de los que están ahí, si son estudiantes, vean los nombres de las calles, ¿cierto? Vean ahí... Marcelo Huertes tiene ahí un prócer de la patria en su foto de perfil. Exacto. ¿Qué más occidental, cierto? Exactamente. Encarado directamente por la coordinadora. Directamente. Bueno, nuestra historia es súper elitista finalmente, no considera a los pobres, no considera a las mujeres, no considera a los pueblos indígenas solamente como los contenidos, ¿cierto? Que nosotros entregamos como docentes, los pueblos originarios se ven la básica, no me acuerdo en qué curso específicamente, pero muy pequeñito se ve, y posteriormente se ve en séptimo y octavo básico cuando se habla de la colonia, ¿cierto? Estas relaciones de subalteridad, ¿cierto? Que se representan acá con los españoles, entre los conquistadores y los conquistados. Y después algo se ve, ¿cierto?, cuando en primero y segundo medio se empieza a ver la construcción del Estado-Nación, pero finalmente el tema de los pueblos originarios acá en nuestro país, como decía anteriormente, no se considera, no es un tema importante, no se considera dentro de nuestra malla curricular en historia, de hecho fue eliminado este contenido. Me acuerdo que cuando yo empecé a hacer clases se pasaba en segundo medio, y yo me acuerdo que me tomaba un semestre completo porque me gustaba mucho enseñar a los estudiantes sobre todo el tema de la cosmovisión de los pueblos originarios. Pero siento que tenemos una deuda, que no sé, lo que comentaba esto, que tenemos que saltar finalmente, y basta ya de esta historia occidental, que sí, sirve como cultura general, sirve para conocimiento, ¿cierto? Pero hay que tener como, no me gusta la palabra rescate, pero la voy a usar, hay que hacer un rescate de nuestra identidad como pueblo chileno, ¿cierto? Basta ya como de las discriminaciones, como decía, y de la segregación acá. Siento, como decía por ahí no me acuerdo cómo, no sé si Gabriel Salazar en algún momento, ver la historia del Bajo Pueblo, finalmente, que este Bajo Pueblo también está considerado por los pueblos originarios, ¿cierto? Como ahí decía ahí Cristóbal, acá hay una historia, ¿cierto? Hay un mito que solamente como que estaban los mapuches toda en esta zona, y no, finalmente están los picunches también. Hay complejos culturales que están también antes de los pueblos constituidos como tal, entonces hay una historia que desconocemos finalmente, como dice acá Fernando, hay una historia que tampoco se pasa mucho en la universidad, y lamentablemente también ahí hay un vacío, ¿ya? Entonces, de ahí te puedo responder esa pregunta. Muchas gracias. Oye, vamos entonces, Fernando, ¿tienes que levantar la mano ya para ir por las reflexiones finales, por el tema tiempo? Sí, bueno, yo primero me despido porque tengo que ir a un curso, estoy ocupadísimo, pero antes que nada, como idea y propuesta, sería muy bonito y potente que quizás entre convivencia escolar, ¿no es cierto?, orientación y las jefaturas de curso pudiéramos proyectar en futuro, quizás ver cómo el ASMAPU, ¿no es cierto?, puede colaborar a entender mejor nuestra relación con nuestros pares, ¿no es cierto?, y también con el medio ambiente. Yo siento que sería muy bonito y potente quizás que trabajáramos en colaboración con comunidades, ¿no es cierto?, para inculcar ese ASMAPU a través de la orientación, ¿no es cierto?, de las horas que podamos tener de trabajo con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Eso. Y muchas gracias por el espacio, la verdad. Yo me tengo que retirar desgraciadamente. Gracias, Fernando. Sí, para que llene el formulario antes que se retire, Fernando, el formulario. Sí, hay un formulario que dice compartido para que lo puedan responder. Para que puedan tener el 100% de logro. Sí, evaluación sumativa. ¿Alguna reflexión final entonces, Edith, para cerrar el conversatorio? Sí. Ya no se ve. Bueno, en la presentación les dejé un regalito, la última, que dice que nuestros ancestros nos guían, y ahí deja unas preguntas, Cheutubuimi,
¿Cuál es tu lugar de origen? Cheumulei, pero ¿dónde estás? Y la otra dice, Ahí, espera, lo están compartiendo los muchachos. la otra dice, Kimimi Mapudungun, o sea, ¿tú sabes Mapudungun? Entonces, esas 3 preguntas, no, 4 preguntas. Ah, la primera, Inek, Iñeñi, ¿cómo te llamas? Esas son 4 preguntas que podrían ir fortaleciendo su búsqueda de identidad cultural, su reconocimiento, fortaleza como persona. Y les dejo ahí ese hermoso y lindo Troyenko, que es una cascada que representa su fortaleza interna y cómo fluye. Genial. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, Edith. ¿Qué? También, Una foto, ya, no hay problema. Entonces vamos a dejar de compartir porque nos piden acá, el señor director, si pueden encender sus cámaras, ya los que están ahí conectados, para que podamos tomar una foto. Los que puedan. Claro, los que puedan, para que nos tomemos una foto y aparezca ahí bonito en este bonito momento y el bonito conversatorio que hemos tenido. Marcelo Huerche mañana cambiándose la foto de perfil. Ahora está bien. Claro, ahí, está por bien. supuesto, ya. Sí. Marcelo, mañana para la reunión te quiero poner otra foto, por favor. Organízate. Como No, usted diga, jefa, no hay problema. De Marcelo. Ahí están apareciendo ya algunos, me cuento algunos para que puedan tomar una foto. Claro. Ahí están saludando a la cámara, nosotros tenemos que saludar ya. Yo de antes saludé para me veía súper mal porque veía de espalda. Así que para el otro lado, ahí a la cámara. ¿Ya? ¿Usted lo va a tomar, señor? Sí, lo pongo aquí. ¿Ya? Yo lo he visto estar hablando por teléfono en todo momento. Y ahí está. 1, 2, 3. Genial, muchas gracias, Claudia. Gracias por la instancia, de verdad yo estaba muy nerviosa de participar acá. Primera vez que participo en un conversatorio así como profesora. Muchas gracias a la invitación de convivencia, de Tomás, de Diego y también por la participación y el conocimiento que nos ha entregado ahí y también porque me ha dejado con muchos cuestionamientos sobre mi identidad. Algo que uno constantemente no se lo pregunta en su cotidianidad, con todo el trabajo, la vida cotidiana, ¿cierto? Y es bueno un espacio también de reflexión, entonces me quedo finalmente con eso del conversatorio. Gracias también por las preguntas y por todo. Muchas gracias. Sí, así que nos despedimos. Edith, despídese nomás usted de la... Muchas gracias a todas las personas que participaron, que se quedaron hasta el final. Les vamos a pedir que llenen el formulario, por favor, porque va a ayudar mucho a las organizaciones mapuche indígenas. Y también agradecer, fue un espacio muy bonito, muy agradable. Gracias a Convivencia Escolar, al Departamento de Historia, Claudia, Cristóbal, y también gracias a la municipalidad, que igual que hace que estos temas ya sean posibles, hablarlos, compartirlos. También mi reconocimiento en ese sentido a todas las personas que hacen posible que hoy estemos cuestionándonos esto y a buscar su origen. Así es. Sí, nos despedimos, gracias a los grupos de convivencia, Claudia, Edith, gracias. Nos estamos postulando para la animación que venga ahora con Claudia. Muchas gracias. Animación de gala, de... Gracias a la profe Carol también, a la directora, a la directora. Gracias, directora. No sé si la directora quiere hacer una De nada, dime profesora nomás, soy primero profesora, mi raíz es profesora. Muchas gracias a ti por tu generosidad de compartir. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y vamos a repensar esas sugerencias. Hay muchas cosas que tenemos que rescatar de nuestras raíces. De hecho, el otro día pensaba en las personas de Bomaire. Me comentaba una persona que quedan muy pocos cortadores porque sus hijos ya no están cortando la greda. Se está perdiendo una tradición que es importante para nuestra provincia. Entonces, hay muchos aspectos que las escuelas también nos tenemos que hacer cargo de mantener nuestra cultura, si no van a terminar perdiéndose. Y tenemos que hacernos
responsables de aquello. Así que muchas gracias por la oportunidad y te deseo éxito en toda la iniciativa y ojalá esta organización vaya creciendo como una mancha de aceite o mancha de petróleo inmensa y se convierta en un movimiento que finalmente le dé el valor a nuestros pueblos ancestros y a pueblos originarios. Muchas gracias. Pueden seguirnos en Instagram como Mapuche de Melipilla. Mapuche, fácil. Sí, en YouTube. Ya, bacán. Ah, sí, un conversatorio igual. Súper. Vale. Ya es. Internet de vida. Ya, entonces genial, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos, chao. Un abrazo. Chao, chao. Los Igual, pequeños. chao. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias por la invitación.